Shalom, saludos amigos y hermanos, especialmente los hermanos de la comunidad de YouTube que sigue creciendo todos los meses. Estamos aquí en esta ocasión para presentar, como siempre, un tema de las Sagradas Escrituras. Ok, el tema de este momento se titula el tema principal de las Escrituras, precisamente. Hay muchos temas principales, hay muchos temas importantes en las Escrituras, ¿verdad? Pero siempre hay uno o dos o tres principales. Bueno, obviamente el principal sería el tema acerca del Padre Yahweh, el Todopoderoso, Creador del universo, pero después de ese, descontando ese, que ya obviamente todo el mundo debería saber que ese es el tema principal de las Escrituras, pero bueno, después de ese, digamos, el tema principal de las Escrituras está relacionado con ese, pero hay otro segundo tema, digamos, principal en todas las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, a mostrar el documento enseguida para iniciar esta consideración. Aquí tenemos, comenzando con el punto número 1, hay una base especial de o para la salvación. ¿Okay? Una base especial para la salvación. Las religiones en general suelen tratar al Mesías no como la base única para la salvación, sino como una de entre muchas. Se han ideado muchos modos, muchas maneras, muchos caminos de llegar al Padre. Pero mire lo que dice aquí, segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Jabá, o sea, a Eva, Jabá, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que le deben al Mashiach. O sea que en los temas de Shaul, Pablo, que son muchos, él le dio suprema importancia al Mashiach. Y aquí dice que él tenía temor de que los primeros creyentes en su tiempo, ¿verdad? Se hubieran extraviado del tema del Mashiach, que es un tema sencillo, lo llama la sencillez y la pureza que le deben al Mashiach. Así que ahí tenemos una parte de lo que consideramos como el primer tema de las Escrituras, el principal después del Padre, obviamente, que tiene que ver con el Mashiach. No vamos a entrar a los conceptos intrincados y complejos, ¿verdad? De quién era el Mashiach, que si persistió o no persistió, esos son otros temas aparte, aunque en cierto modo pues tiene que ver, pero vamos a hablar hoy más bien de otros conceptos como los que presenta Pablo a menudo como la esencial, lo esencial para la salvación. Y ya vemos ahí, ya, ve, ya vemos ahí que menciona la sencillez y la pureza que se le deben al Mashiach. Y fíjese que el mismo maestro, nuestro Salvador, el mismo Mashiach, Yahoshua o Yeshua, como lo llaman otros, me presentó una vez una parábola que está ilustrada aquí en la imagen esta por esa pintura, ¿verdad? De un hombre que edificó una casa sobre un terreno arenoso y cuando vinieron la tormenta, el río, la inundación, se llevaron la casa. Y mientras que otro que fue sabio, a esa él lo llama necio, el que fue sabio edificó su casa sobre una roca, o sea, sobre un fundamento sólido, rocoso, firme y también un poco elevado. Vinieron los ríos, vinieron la tormenta, los ríos, la inundación, y no se llevó esa casa porque estaba fundada sobre la roca. Entonces aquí en los escritos del enviado Shaul, o el apóstol Pablo, como se le conoce en griego, se presenta al Mashiach precisamente como esa roca de fundamento sobre la cual debemos edificar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con, pues, con lo que llaman la religión, ¿verdad? La fe, la creencia. Por lo tanto, ahí tenemos ya el primer fundamento del tema. ¿Ok? El tema más importante o más esencial de las escrituras relativo a la salvación, porque hay otros temas muy importantes
yo diría que todos los temas de la Sagrada Escritura son importantes y hay algunos de grande importancia y otros pues de menor importancia. Pero estamos hablando ahora relativo a la salvación, al futuro de la humanidad, al futuro de los creyentes, a la vida eterna, y todo eso, lo que tenga que ver con el futuro, con la vida eterna, a eso es que se refiere cuando decimos que el Mashiach es fundamental y esencial, tema esencial para la salvación. Desgraciadamente, algunas personas, incluso algunos creyentes, han estado edificando sobre la arena, han estado edificando sobre especulaciones, incluso sobre libros que no son los libros inspirados de la Sagrada Escritura. Y ahora hay como un afán de esos libros esotéricos y esos libros místicos, como ese que le llaman el libro de Enoch, que obviamente es un apócrifo, porque es imposible que Enoch hubiera escrito un libro. Enoch fue el séptimo desde Adán. En aquellos tiempos no se escribían libros. Y además ya se sabe que ese libro llamado de Enoch fue escrito alrededor de 200 o 300 años antes del Mesías, antes de la era común. ¿Mm? Miles de años después de Enoch fue escrito ese libro. Y es un libro místico, esotérico, de misticismo. Y hay mucha gente ahora, incluso algunos mesiánicos, fundando sus creencias, por lo menos algunas de sus creencias y de sus interpretaciones de las Sagradas Escrituras, fundamentándolas en ese libro, en las visiones místicas de ese libro de un supuesto Enoch. Por lo tanto, hermanos, hay muchos que están extraviados del camino verdadero que nos puso el Padre en primer lugar y que nos puso el Mesías también, su Hijo, más tarde. ¿Ok? Así que vamos al segundo punto de nuestro tema hoy. Ahí tenemos otro pasaje importante. Las escrituras demuestran, sin embargo, que el Mesías Yahushua es la única base importante, fundamental para la salvación. Ahí está en primera, o sea, en Colosenses 1:17, nos dice, él, hablando del Mashiach, existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Y además él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad, o también se podría haber traducido ahí, que es la asamblea, o que es la congregación, o como dice la versión Reina Valera, que es la iglesia. Iglesia viene del griego, eclesía, que lo que significa es comunidad, asamblea, congregación. Él es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos. Eso quiere decir el primero en resucitar de entre los muertos para inmortalidad. Para que en todo él tenga la preeminencia. Ahí está. El Mesías tiene la preeminencia en todo. El primer ser vivo e inteligente producido por el Padre, el primer ser perfecto en esta tierra después de Adán, porque Adán perdió su perfección. Después de eso, el primer ser perfecto nacido en esta tierra, el primer hombre. Y luego el primer hombre en resucitar de entre los muertos para inmortalidad. Aclaramos eso porque hay otras personas que resucitaron. Él mismo logró la resurrección de Lázaro, su amigo. Hubo otros muertos que resucitaron, pero ninguno de ellos resucitó para inmortalidad. Ellos resucitaron y vivieron el resto de sus días aquí en esta tierra y murieron. De otro modo, no sería verdad lo que dice Shaul, Pablo, que el Mesías es el primero en resucitar de los muertos. Ahí lo dice, el primogénito de entre los muertos. Quiere decir el primero en nacer, ¿verdad? Así como en una familia, el hijo primogénito quiere decir el primero que nació en esa familia. O un hombre tiene un hijo primogénito, eso quiere decir que es su primer hijo. Por lo tanto, cuando se dice el primogénito de entre los muertos, que en cierto modo es una metáfora, porque no estamos hablando de un nacimiento literal, sino de un nacimiento espiritual, que nació de los muertos para inmortalidad, el primero. Y ahí tiene la preeminencia. No hubo otros antes de eso. Y en 1 Juan 5:12 también dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida.
el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Hermanos, ¿qué más claro lo quiere? Es sencillo. La vida eterna, y lo dicen otros pasajes que probablemente toquemos más adelante, la vida eterna consiste, en Juan 17:3 lo dijo, el mismo maestro en una oración a su padre, porque él le oraba a su padre, ¿verdad? Eh, a diferencia de algunos por ahí que creen y enseñan que Yahushua y Yahweh es la misma persona, que el Hijo y el Padre es la misma persona, que no son dos. Ajá. Bueno, pues este hombre, Yahushua, le oraba a su Padre en el cielo y hablaba con su Padre y nadie habla consigo mismo, ¿verdad? Creo yo. Bueno, algunas personas hablan consigo mismos, o sea, hablan solas, como se dice. Los que no están muy bien de la mente, a veces, en ciertas condiciones de salud mental, las personas hablan consigo mismo. Pero este no es el caso. Él no estaba hablando el Mesías aquí cuando le oró al Padre. Juan 17, léalo en su Biblia. Le oró al Padre y le dijo muchísimas cosas en esa oración. Y una de las cosas que le dijo fue, y esto es lo que significa la vida eterna, o como traducen otras versiones, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, me lo imagino señalando al cielo, en que te conozcan a ti, el único, poderoso, verdadero, o en lenguaje de la Reina Valera, el único Dios verdadero, y ahora va a hablar de un segundo individuo, de una segunda persona, y al Mashiach, a quien has enviado. Ahí está. Entonces, ahí está el fundamento sólido de la enseñanza verdadera de la Sagrada Escritura. Primero, el Padre, creador de todas las cosas. Segundo, su Hijo, el Mashiach. Mashiach quiere decir un rey ungido. ¿Okay? Y él fue ungido no con aceite de oliva. Fue ungido cuando tenía 31 años por ahí. Yo diría que 30 años. Fue ungido en el río Jardín por el Espíritu de Santidad. No fue ungido con aceite, está bien, pero fue ungido con algo más importante que el aceite y algo más significativo y más esencial y más divino que el aceite. El Espíritu de Santidad bajó sobre él y lo ungió. Eso es lo que significa Mashiach. No significa otra cosa. Un rey ungido, como fue Shaul, el rey Shaul de Israel, ungido por Samuel y con aceite en ese caso. Como fue el rey David, fue ungido también con aceite. Salomón y todos los demás reyes de Israel eran personajes que llegaban a ser constituidos reyes en el momento de la unción, cuando lo ungieron. Pues el Mesías, Yahushua, fue ungido también con algo superior al aceite, con espíritu de santidad, lo dice ahí. Y como símbolo de ese espíritu de santidad que bajó sobre él, símbolo, se vio como una paloma, aparentemente fue algo, ¿verdad?, que todo el mundo vio allí, como una imagen semejante, dice, a una paloma. No es que el espíritu de santidad sea una paloma, no es un animal, ni tampoco es una persona, es una energía divina que emana del Padre. Eso lo hemos estudiado muchas veces en la Sagrada Escritura. Bueno, pues, pero en símbolo de paloma baja sobre el espíritu de santidad y ahí ocurre su unción. Ahí lo dice el apóstol Shaul, que era un rabino también, experto en las escrituras hebreas. Lo interpretó de esa manera. Fue ungido con espíritu de santidad. Lo dice en otros pasajes, ¿verdad? No vamos ahora a considerar todos los pasajes que hablan de él, obviamente. Esto es un resumen. Muy bien, pero entonces tenemos que ese punto es fundamental en términos del tema que estamos tratando, así que vamos a mostrar el siguiente punto en nuestro documento. Aquí está. Los apóstoles fueron testigos del Mashiach, porque ahora mismo hay personas dudando de que Yahushua haya sido el Mashiach. Los judíos, el pueblo de Yahudá, pues en general, nunca han aceptado que Yahushua sea el Mashiach. Muchos sí, algunos incluso rabinos a través de la historia, estudiando las profecías de los profetas de Israel,
llegaron a la conclusión de que sí, Yahoshua, o como ellos le llaman, Yeshua, es el Mashiach. Y están por ahí y han estado a través de la historia enseñando y predicando sobre eso. Pero, ah, tristemente, ahora algunos mesiánicos, supuestos mesiánicos, ¿verdad? O cristianos también, están llegando a la conclusión de que no, que él fue un profeta, pero no fue el Mashiach. Hermanos, entonces se dejaron engañar por aquellos que han negado al Mashiach, o sea, han negado que Yahushua sea el Mashiach siempre a través de la historia. Mira lo que dice aquí. Hechos 10:38. Me refiero a Yahushua de Nazaret, o Nazaret, al que Yahweh ungió, ahí está lo que les decía ahorita, al que Yahweh ungió con espíritu de santidad y con poder, y anduvo haciendo bienes por todas partes y curando a todos los oprimidos por el acusador, porque Elohim estaba con él. Nosotros, dice, como los apóstoles, está hablando a nombre de los apóstoles, de los enviados, nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Yahudá o Judea, como en Jerusalén o Jerusalén. Pero Elohim lo resucitó el tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Ay, hermano, aquí hay mucha materia, aquí hay mucha carne para cortar. En primer lugar, está diciendo que hubo testigos de la unción del Mashiach cuando fue en ocasión de su inmersión en el río Jardín. Hubo testigos de los milagros que él hizo, Yahushua. ¿Y qué hombre común y corriente puede hacer todos los milagros que él hizo? De sanar enfermos, sanar ciegos, sanar leprosos, incluso resucitar muertos. ¿Quién hace eso? Hay predicadores por ahí hasta el día de hoy que han hecho algunos milagros. Pero ¿quién ha resucitado muertos? Hermanos, no lo hay. Y dice Pablo, es el que escribe aquí, que nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo. Todo lo que él hizo. Y lo mataron colgándolo sobre un tronco, sobre un madero. Ellos vieron eso. Pero dice que él se resucitó a sí mismo. Un momentito. ¿Será que lo cité mal? Porque hay iglesias por ahí que están enseñando eso. Dicen, oh no, él tiene que ser Dios porque él mismo se resucitó. ¿Ah, sí? No me diga. Eso no es lo que yo veo en la escritura. Eso estará en los libros de teología cristiana, pero eso no es lo que está en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué más claro lo quiere que el verso 40 de Hechos 10? Dice, pero Elohim, usted lo tiene ahí en su Biblia, hermano. La Biblia Reina Valera dice, Dios lo resucitó. En hebreo diría Elohim. Pero Elohim lo resucitó. No dice, él mismo se resucitó. Nunca he visto eso en la Biblia de que diga, él mismo se resucitó. No. Y sin embargo he visto más de 3 veces, o 3 o 4 veces, que se menciona en los escritos apostólicos, que el Padre lo resucitó. Eso es importante, porque eso pone las cosas en su justa y correcta perspectiva. En quién es el Mashiach, quién es Yeshua o Yahoshua, y quién es Yahweh. Alguien lo resucitó, y ese fue el Padre. Entonces, no me diga que son uno mismo, uno solo. Ahí está diciendo clarito que son dos. El Padre los resucitó al Mashiach. 2. Dice que al tercer día, ellos fueron testigos de eso. ¿Y por qué esperó el Padre 3 días para resucitarlo? Porque así era, según la tradición antigua, ¿verdad? Si lo hubiera resucitado el mismo día, habrían dicho, no, eso era que estaba en un ataque epiléptico, qué sé yo, o podrían haberse inventado cualquier cosa. Si lo hubiera resucitado al día siguiente, incluso, podría alguien objetar y decir, no, eso no fue una resurrección. Eso fue, y ahí le darían una explicación científica de acuerdo a su mentalidad y a la información que había en aquellos tiempos.
Pero no, el Padre esperó 3 días completos. Y él mismo predijo que, él mismo, antes de morir, predijo que él estaría en el corazón de la tierra, como él dijo, eso quiere decir en la tumba, 3 días y 3 noches. Ahí está. Y se demostró desde que murió, ¿verdad? El día de Pesaj, un 14 de Aviv, según el calendario lunar, y tuvo 3 días y 3 noches completitas en la tumba. Y después de eso, dice el pasaje que estamos leyendo ahora mismo, que el Padre lo resucitó. Vamos a leerlo otra vez, pero verso 40. Pero Elohim lo resucitó al tercer día e hizo que apareciera. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano, que eran sus discípulos, no solamente a los 12 apóstoles, sino se le apareció, dice la escritura, a más de 500 hermanos, así lo dice el registro histórico. A más de 500 hermanos le apareció vivo. Y dice que a nosotros, hablando de los apóstoles, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando él resucita, ¿será que era un espíritu? ¿O era un hombre, sí, glorificado e inmortalizado y todo lo que se diga, pero un hombre de carne y hueso? ¿O no fue que él mismo dijo que era de carne y hueso? ¿Se acuerdan? Cuando Tomás, que no creía, él se le aparece allí y el Mesías le dice, mira, ven, tócame las cicatrices, ¿verdad? En mi cuerpo y en mis manos, para que veas que yo mismo soy. Él dijo, para que veas que un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. ¿Cómo me va a decir ahora que él era un espíritu cuando resucitó? Hermano, hay que tener cuidado con las interpretaciones equivocadas de las escrituras. Incluso él comió y bebió con ellos después de haber sido resucitado a inmortalidad. Incluso se menciona en otra ocasión, no en esta, de que él comió pescado, lo dice así, clarito, que él comió pescado con ellos, con los discípulos, en otra manifestación que hubo más tarde, ¿verdad? Una aparición distinta a lo que está diciendo aquí. Bueno, que esto pudiera abarcar, lo que dice ahí en el verso 40, 41, pudiera abarcar todas las veces que apareció, ¿verdad? Incluida esa que menciono de que comió pescado. La cosa es, hermanos, de que hubo testigos de ese asunto. Eso de los milagros que hizo el Mesías, la resurrección, muerte y resurrección, los milagros que realizó los contactos que tuvo con sus discípulos. Ve que no fue una cosa en secreto. Lo de la resurrección del Mashiach no fue una cosa en secreto que pudiéramos ahora adivinar. Quizás fue que se equivocaron. No, hermanos. Fue una cosa pública. No a todo el pueblo se manifestó, pero pública en términos de sus discípulos. ¿Okay? Ese le apareció a 500 hermanos. No, dice la escritura, me equivoqué. Dice a más de 500 hermanos se le apareció el Mashiach después de haber sido resucitado por el Padre. Incluso comió con los más íntimos, ¿verdad? De ellos, que eran sus discípulos, que también se le llaman los apóstoles. Apóstoles quiere decir los enviados. O sea, el griego apóstol significa enviado. Y ellos fueron enviados por el Mashiach a predicar, a proclamar el mensaje del reino, etcétera, etcétera. Bueno, pues hermanos, hubo testigos, eso es lo importante. Hubo testigos. Y hay otra cosa, los que no crean que el Mashiach resucitó, entonces tienen que demostrarlo. Tienen que demostrarlo cómo. Bueno, a mí me convencerían fácil, fácil, de que él no resucitó. Si me muestran el cadáver, sencillo. Muéstrenme el cadáver. Y luego demuestren que ese cadáver es de ese Yeshua o Yahoshua. Y entonces ahí sí que yo me convenzo. No resucitó. Pero ¿dónde está el cadáver? Búsquenlo. A ver.
que alguien lo busque, que alguien muestre el cadáver de Yahushua. ¿Eh? Es que nadie lo ha podido hacer. Entonces, no hay ninguna evidencia de que él no resucitó. Sin embargo, hay abundante evidencia de que sí fue resucitado por el Padre. Y ya hemos mencionado algo, ¿verdad? Lo que hemos leído hasta ahora, ¿ok? Y hubo testigos un montón, más de 500, pero los más esenciales de los testigos fueron los que escribieron esos libros, ¿verdad? De los que estamos hablando y que componen o compusieron más tarde lo que se llama ahora los escritos apostólicos, mal llamados el Nuevo Testamento. Eso es un nombre equivocado, pero bueno, todo el mundo lo conoce así, el Nuevo Testamento. Quiere decir los escritos de los apóstoles, pero hay algo más. Vamos a ver en el siguiente pasaje que les voy a mostrar. Pablo llamó misterio a las profecías y sombras proféticas del Mesías en la antigua alianza, en lo que llaman ahora el Antiguo Testamento, también equivocadamente llamado así, en los escritos de la antigua alianza, y afirmó que su misión era dar a conocer ese misterio. O sea, la misión de Pablo, de Shaul, era dar a conocer ese misterio. Ahí está la cita, Colosenses 4:13. Dice, orando también juntamente por nosotros, que Yahweh nos abra la puerta de la palabra para hablar del misterio del Mesías, por el cual aún estoy preso. Wow, habla del misterio del Mesías. 1 Timoteo 3:16 dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Es lo mismo. Él fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido en gloria. Él, ¿a quién se refiere? Al Mashiach. Hay un manuscrito griego equivocado que ha llevado a muchos a la equivocación. Que en ese manuscrito griego tardío dice, Dios fue manifestado en carne. Y así lo tiene la versión Reina Valera, menos la Reina Valera que han revisado y las han corregido. Pero la Reina Valera antigua dice, Dios fue manifestado en carne, y muchos cristianos citan ese pasaje y dicen, ahí está, y lo tiene, Él es Dios. Hermano, pónganse a estudiar. Ese manuscrito que dice así, eso es falso, eso fue insertada, la palabra Dios ahí, fue insertada muchos siglos después. ¿Cómo lo sabemos? Eso no lo investigué yo ni nosotros acá en la asamblea. Los grandes teólogos, historiadores y todo, y expertos en griego y todas esas cuestiones, cristianos, fueron los que averiguaron que los manuscritos más antiguos, o sea, Casiodoro de Reina, cuando tradujo la Biblia, pues usó ciertos manuscritos, que ahora se le llama el texto recibido. Y en ese manuscrito decía eso, Dios fue manifestado en carne. Pero entonces encontraron otros manuscritos más antiguos, mucho más antiguos, que decía diferente. Para no quedarnos con la imprecisión de más antiguo, Casiodoro de Reina, que fue el primero o uno de los primeros que tradujo la Biblia al español, utilizó manuscritos del siglo XII, XIII y XIV, manuscritos de todas esas épocas, griegos, 12, 14, por ahí. Ahí decía eso, dice eso. Pero cuando encontraron manuscritos más antiguos, del siglo IV, un montón de siglos antes, no decía así. Decía lo que tenemos ahí, Él fue manifestado en carne, etcétera. Y ese Él se refiere al Mesías, no a Dios, por decirlo, ¿verdad?, en el lenguaje de Reina Valera. Por eso es que incluso las traducciones más recientes, quiero decir, las revisiones más recientes de la Biblia Reina Valera, lo han corregido del error. Y ahora dicen también así, Él fue manifestado en carne. Y eso es exactamente lo que dice el griego antiguo. O sea, los manuscritos griegos más antiguos. Y si vamos a los manuscritos arameos más antiguos todavía, del siglo II, dicen esto mismo. Él fue manifestado en carne. No dice Dios.
Eso de Dios se lo añadieron después, siglos después, ¿ok? Aunque eso no es el tema de, precisamente de hoy, ¿verdad? Pero tiene que ver, porque hoy día se están adorando al Mesías como si fuera el Dios Todopoderoso, así lo llaman. Un grave error. Pero de todos modos, lo que estamos tocando en este punto es el misterio. Pablo lo llamó así, el misterio de Yahweh, el misterio del Mesías. O sea, el misterio de Yahweh quiere decir el misterio que Yahweh tenía preparado para la humanidad, el plan de salvación, el Mashiach, ya eso estaba todo preparado desde el principio, relativo al Mashiach, ese es el misterio. Y por eso dice más abajo, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Algunas versiones traducen, y grande es el misterio de nuestra religión. Bueno, no es una traducción muy correcta, pero da la idea, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es el misterio? Que él, el Mashiach, el Hijo del Todopoderoso, se hizo carne, se manifestó en carne. ¿Qué quiere decir eso? Se manifestó como un hombre, nació como un hombre de una mujer. Y todo lo demás de que fue justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado y creído en el mundo y luego recibido en gloria. Ahí habla de su ascensión al cielo, cuando fue llevado después de haber sido resucitado, después de 3 días que estuvo en la tumba y incluso después de haber sido resucitado, estuvo un número de días, muchos días, con los discípulos, no manifestándose al mundo, pero se manifestó a sus discípulos y estuvo hablándoles del reino. Lea eso en su Biblia, capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahí está todo eso. Y dice que le estuvo 40 días, creo que dice, hablándoles del reino. Mire qué clase de curso presencial sobre el reino le dio el Mashiach a sus discípulos. Así que ese misterio ya se cumplió, ¿verdad? Ese misterio ya se cumplió, ese misterio sucedió, ese misterio de la revelación del Mashiach tuvo testigos, ¿ok? No fue algo así que en secreto, de que solamente podemos adivinar, ¿verdad? De que sucedió, no. Fue algo que ocurrió literalmente, es un hecho histórico. Fíjense si es un hecho tan histórico y real que incluso el Talmud judío, Talmud de los rabinos judíos, que ustedes saben que es adverso al cristianismo, adverso al mesianismo, como se le dice ahora, ¿verdad? Es adverso a la fe en Yahushua como el Mashiach, ¿ok? Ellos pudieran fácilmente en todo el Talmud, que es una obra monumental de un montón de volúmenes, así de gruesos cada uno, de interpretaciones rabínicas de las escrituras, lo hubiera negado, hubiera dicho, no, ese hombre nunca existió. Sin embargo, en el Talmud judío se menciona a Yeshua, como lo llaman, a veces le llaman con otros nombres, ¿verdad? Incluso a veces lo mencionan con nombres o títulos insultantes, uh, lo vituperan, bueno, lo calumnian y todo. Hay muchas cosas negativas, pero sí lo mencionan. Eso es lo importante, que en el Talmud se menciona. Ahora no me venga usted a decir que Yahushua nunca existió. ¿Eh? Algunos judíos dicen eso, algunos, los que no están bien informados, los más ignorantes de estas cosas, han dicho que Yahushua nunca existió. Es un personaje de fantasía, eso lo inventaron los cristianos. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y cómo el Talmud lo menciona? El mismo Talmud de ustedes, los judíos. Y ahora algunos creyentes también le han comprado esa mentira a esos judíos ignorantes, porque los judíos sabios no lo niegan. Los que escribieron el Talmud, que fueron los más sabios de los judíos en su tiempo, no lo niegan. Existió el hombre. Y incluso menciona que hizo milagros. ¿Eh? El Talmud, otro testigo importante de la veracidad de la historia de nuestro Salvador, el Mesías Yahushua. Claro, el Talmud le atribuye los milagros a magia,
Ah, qué lindo. Pero ¿por qué el Talmud no dice, él nunca hizo milagros? No, dice los milagros que hacía y dice que lo hacía por magia. Entonces, hermanos, qué más quiere? El Talmud es un testigo importante, primero de que Yahushua existió, segundo de que Yahushua hizo milagros, aunque ellos le llaman magia, pero ya eso es una interpretación de ellos, ¿ok? Pero hizo milagros y los reconocen. Que Yahushua murió. Eso está plasmado ahí en términos de, ¿verdad? De un relato histórico en el Talmud. Dice que lo ejecutaron, lo crucificaron y qué sé yo qué. Entonces, el hombre existió. ¿Cómo van a decir ahora esa ignorancia de que Yeshua o Yahushua no existió? Hermano, el que diga eso muestra que está hablando de la abundancia de su ignorancia. Porque hasta sus enemigos testifican que sí existió. Bueno, pues eso es importante también. Ok, vamos al siguiente punto, ¿verdad? En nuestro estudio de hoy. Toda la escritura habla del Mashiach. Juan 5:39. Estas son palabras de Yeshua o Yahushua. Yo a veces le llamo Yeshua porque pues la mayoría de los judíos le llaman así cuando hablan de él, Yeshua. Pero nosotros entendemos acá en la Asamblea de Yahweh Internacional que su nombre original es Yahoshua, que significa Yahweh es Salvador o el Salvador. Aquí habló Yahoshua y dijo, ustedes, él le dijo a los fariseos, ahí en el dibujo ese que tenemos ahí lo ilustra, ¿no? Él hablando con los fariseos judíos. Y le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Y eso es correcto. Pues miren, ellas son las que dan testimonio de mí y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Eso es como un regañito, ¿verdad? Me imagino que lo diría con amor y con cariño, como era su carácter. Pero de frente les dijo la verdad. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y en eso están correctos. Yo estoy ahora parafraseando, ¿verdad? Añadiéndole. Están en lo correcto, están estudiando las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Sin embargo, esas mismas escrituras dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Esa es la reprensión que él les da a los fariseos de su tiempo. Entonces, él está diciendo que las escrituras, ¿cuáles escrituras? Dice, las escrituras dan testimonio de mí, dijo él. ¿Cuáles escrituras? Porque lo que ahora llaman el Nuevo Testamento no estaba escrito. No se había escrito una sola página de lo que ahora llaman el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuyo nombre correcto es los escritos apostólicos, o los escritos de los enviados, de los apóstoles, o los escritos de los discípulos. Cualquier título de eso está bien. El único título que está incorrecto es el Nuevo Testamento. Eso no vamos a entrar en eso ahora, pero es un título totalmente equivocado. Pero ese no es el tema de hoy, de todas maneras. El asunto es que cuando Yahushua estaba aquí en la tierra, ya en Jerusalén, hablando con los fariseos aquí en esta escena, ni una página de los escritos apostólicos había sido escrita. Entonces, cuando él se refiere a las escrituras, ¿a qué escrituras se refiere? Hermano, esto es elemental. Perdón, esto es elemental, eso todo el mundo sabe. Se refiere a lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, otro nombre equivocado. Pero los judíos lo llaman las escrituras hebreas. También le llaman el Tanaj, ya eso es un nombre en hebreo, ¿verdad? Pero los judíos le llaman Kitbe HaKodesh. Kitbe HaKodesh, escrituras de santidad o escrituras santas, o como se ha traducido al español, las sagradas escrituras. Así le llaman los judíos a la Biblia. La Biblia que ellos tienen es solamente lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, según la Septuaginta griega. Me refiero al orden de los libros. Es así, de Génesis a Malaquías. Pero en la Biblia hebrea
el orden es diferente, y entonces es desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. Pero están todos los mismos libros. Ok, el punto es, cuando él dijo que las escrituras dan testimonio de mí, él está hablando de las escrituras de Moisés, de los profetas. ¿Mm? No había otra escritura. Por lo tanto, lo que quiero recalcar es que en todas esas escrituras hebreas antiguas, comenzando desde el Génesis hasta los últimos libros de esas escrituras sagradas que preservó el judaísmo para nosotros, en todas esas escrituras, o sea, un poquito aquí y allá y otro poquito allá, en todas esas escrituras de una manera o de otra, de manera directa o de manera indirecta, por medio de profecías o por medio de símbolos, todas esas escrituras hablaban del Mashiach, de la salvación de Yahweh a través del Mashiach. Y de eso es que él está hablando. Entonces les está diciendo, ustedes conocen todo eso, estudian la escritura, saben todo eso, saben todo que no lo diga así de claro, ¿verdad? Yo estoy ahora expandiendo lo que él dijo. Ustedes saben y han estudiado todas las profecías de los profetas de Israel, que hablaban como Isaías 53 del siervo sufriente, que hablaban de etcétera. Me imagino que les explicó quizá otras cosas que no están ahí en este texto. Y sin embargo, ahora llega el Mesías, llega el Mashiach, llega el enviado, llega el que cumple las profecías y ustedes este, no lo quieren aceptar, ¿verdad? No quieren venir a mí. Ese es el problema con los que él los está confrontando en ese momento, ¿verdad? Y es el problema que tienen hasta el día de hoy muchos creyentes que creen en la Biblia, pero no creen en el Mesías Yahushua. ¿Ok? Eso es triste. Es triste que incluso algunos mesiánicos, llamados judíos mesiánicos, otros se llaman simplemente mesiánicos, incluso algunos cristianos están negando que Yeshua o Yahushua sea el Mashiach. Qué triste, hermanos. Cuando con toda la evidencia que hay, abrumadora evidencia de que ese hombre fue el Mashiach, ahora lo están negando. Qué triste, hermanos. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? No queremos recalcar mucho en ese asunto. Hubo profetas, como el profeta Samuel, David, y muchos otros profetas que hablaron del rey venidero que se sentaría en el trono de David, etcétera, etcétera. Hay evidencia abundante, ¿verdad? Vamos a ver en el próximo pasaje de las Escrituras algo más. Ahí está. Los profetas anunciaron al Mashiach. Hechos 3:22 lo dice claramente. Porque Moshe en verdad dijo, Yahweh su Elohim les levantará de entre sus hermanos, y a los israelitas le está hablando, a un profeta semejante a mí, dijo Moshe. A él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Hermano, dicho por Moshe, el llamado Moisés, gracias al griego, ¿verdad? Que todo lo cambia, las escrituras griegas. Habla Moshe, el más grande de los profetas en la antigua dispensación, como la llaman algunos, ¿verdad? En la historia antigua. Porque yo siempre digo que Moshe fue el más grande de los profetas hasta que llegó Yahushua. Ahora dice que Moshe le está dando al pueblo de Israel esa promesa, que Yahweh, el Elohim, el Dios de ellos, le levantaría de entre sus hermanos, o sea que tendría que ser un israelita, el Mashiach, no puede ser un gentil, y lo llama un profeta semejante a mí, dice Moshe. Entonces, cuando viene el profeta, viene el cumplimiento de esa profecía, de un profeta semejante a Moshe y más grande que Moshe. Entonces, no lo quieren oír. Entonces, no lo quieren escuchar.
Y peor, entonces no lo quieren seguir, porque oírlo y escucharlo lo hace cualquiera. Se dice que el gran filósofo oriental Mahatma Gandhi decía que él era discípulo de Yeshua, o Jesús, como lo llaman los cristianos, ¿verdad? Que es la misma persona. Gandhi fue decía él, un discípulo, o sea, y creía en Yeshua, pero nunca lo siguió. Nunca lo siguió, son dos cosas distintas. Nunca se hizo discípulo literal y físicamente al punto de predicar, irse a hacer lo que mandó Yahushua que hiciéramos, de predicar el reino del Mesías, el reino de Yahweh a través del Mashiach a todas las naciones. No, Mahatma Gandhi fue un gran hombre, y logró la liberación de su pueblo, ¿verdad? La independencia de su pueblo de una manera pacífica. Y bueno, los que conocen su historia, pues saben que fue un hombre admirable. Y él reconoció a Yeshua como el Mesías, pero no lo siguió. O sea, él no se dedicó a predicar acerca de él y a mostrarlo, a presentarlo al mundo como el Salvador del mundo. No. Entonces, lo que quiero decir es que no es suficiente oír de él, no es suficiente saber de él y no es suficiente hablar de él. Para ser su discípulo, verdaderamente hay que seguirlo. Seguirlo quiere decir hacer lo que él hizo, más o menos, en cierto modo, en términos, por ejemplo, de predicar, de hablar de las escrituras y de todo lo que él mandó que hiciéramos. Y seguirlo en términos de sus enseñanzas también. Sus enseñanzas. Libres de tradiciones de hombres y libres de interpretaciones fantasiosas de los místicos, a seguirlo, seguir su camino. Los historiadores nos dicen que ese movimiento original del Mashiach dicen que lo que llaman el movimiento de Jesús, ¿verdad? Los historiadores, ese movimiento original de Yahushua, el Nazareno, fue un asunto como muy pequeño al principio, ¿verdad? Limitado prácticamente a Jerusalén y a sitios aledaños. Algunos incluso piensan que fracasó su misión. Ajá, no me diga. Y mire cómo ha llegado al mundo entero su mensaje. Y en el mundo entero, en todas las naciones, ha hecho discípulos, no personas que saben de él o que hablan de él, no, discípulos. Quiere decir los que siguen sus enseñanzas. Esos son los discípulos. Si usted cree en él y va a la iglesia todas las semanas y no sigue sus enseñanzas, entonces no es discípulo de él. Usted es una persona buena y que estudia la Biblia y todo lo demás, pero si no sigue sus enseñanzas, usted no es su discípulo. ¿Ok? Porque vamos a suponer que si yo soy un maestro y tengo un grupo ahí de personas que son mis estudiantes y les enseño las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer, y después algunos de ellos no hacen eso, no obedecen, entonces no son mis discípulos. ¿Eh? Entonces, para usted ser discípulo del Mashiach, Yahushua, llámese Jesús o como usted quiera llamarlo, pero es el mismo, Yahushua, de Nazaret. Y si usted no hace lo que él dijo que hiciéramos, y si usted no enseña lo que él enseñó, entonces usted no es su discípulo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Vamos al siguiente punto enseguida. Bueno, creo aquí es el último, quise decir, punto que pensaba traer. Es que tengo más, pero no los incluí todos para no hacer demasiado largo el video. Pero hay mucho más que se puede decir. El asunto es, hermanos, que los profetas de Israel proclamaron al Mashiach. En Isaías 53, 52 al final y 53, que habla del siervo sufriente, ahí describe incluso más o menos
en lenguaje, digamos, parcial, ¿verdad? Parcial, obviamente, pero describe su muerte y describe que fue sepultado y describe de manera profética y un poquito enigmática su resurrección. Pero Isaías no fue el único que dio testimonio de Mashiach. Muchos profetas, David incluso. David en los Salmos habla de Mashiach y otros profetas, Zacarías, Jeremías, especialmente Zacarías, 14 y otros pasajes, Malaquías, dieron testimonio de que venía el Mashiach. Daniel lo vio en una visión, ¿verdad? Dice que vio al Padre sentado en un trono, lo llama el anciano de días. Y dice que de pronto traen delante de él como un hijo de hombre. Y de ahí surge el título ese que se le aplicó a Yahoshua muchas veces, y él mismo se llamó el Hijo del Hombre, haciendo referencia a esa visión de Daniel en la que se menciona el Hijo del Hombre, un Hijo de Hombre que se presenta delante del Padre y al cual se le da el reino de todas las naciones. Que más claro lo quiere. Incluso en el libro de Daniel se predice de una manera un poquito enigmática. Yo diría bastante enigmática. Por eso muchos no lo entienden. Pero de una manera precisa se describe o se implica la fecha incluso en que aparecería el Mashiach. No la fecha así de días y meses, ¿verdad? Sino me refiero al año, más o menos, la época aproximada en que iba a aparecer el Mashiach. Y tenía que ser, de acuerdo a esa profecía, que ya la hemos estudiado, la predicción de los 70 semanas de Daniel, tenía que venir el Mashiach en el siglo I. Ese es un problema que tienen los rabinos, que están esperando al Mashiach todavía, pero como ellos le esperan, no va a venir. Porque el Mashiach, y eso no lo digo yo, eso lo han dicho los expertos, incluso judíos que se han convertido a Yahoshua y ahora creen que es el Mashiach, lo dicen, el Mashiach tenía que venir en el siglo I. Si pasa el siglo I y no vino, pues no vino, ni vendrá. Pero vino. Eso es lo lindo, que vino. Vino. Y ellos no lo vieron. Lo dice también el Evangelio de Juan, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Pero todo eso era parte del plan divino, hermanos. Todo eso era parte del plan divino para la salvación de los gentiles también. Y por eso, pues, si fuéramos a explayarnos en ese tema, es extenso y complicado. Pero baste por ahora con esta reflexión más o menos que hemos tenido hoy, ¿verdad? Relativa al tema más importante de las Escrituras, es respecto a la salvación, ¿verdad? Porque hay otros temas muy importantes. Respecto a la salvación del ser humano, este es el tema más importante. ¿Quién es el Mashiach? Y que tenemos la evidencia abrumadora, contundente y certificada por testigos presenciales y constatada en escrituras que han perdurado hasta el día de hoy, escrituras más antiguas que el Talmud. Muchos acuden al Talmud, el Talmud para aquí, el Talmud para allá. El Talmud fue creado, digamos, puesto por escrito varios siglos después del Masías, 3 o 4 siglos después del Masías. Es verdad que sí, recoge datos y interpretaciones rabínicas y todo, mucha información de siglos atrás, ¿sí? Del tiempo de Yahoshua incluso y de antes. Pero me refiero a escrito, 3 o 4 siglos después del Mesías es que se escribe el Talmud. Sin embargo, nosotros tenemos escritos del siglo I, siglo I, más antiguos que el Talmud y más antiguos que un montón de escritos más que hay por ahí. Y esos escritos testifican, dan testimonio contundente de que este hombre, Yahoshua, como se llama en hebreo, y Yeshua, como le llamaban en arameo, o Jesús, como le llamaban en griego, este hombre es el Mashiach. Y es mucho más, pero eso ya es tema para otra ocasión, ¿verdad?
otras cosas que es también Yahushua. Pero el tema de hoy es que Él es el Mashiach y como Mashiach es el tema más importante de las Escrituras respecto a nuestra salvación. Así que, queridos hermanos y amigos, hasta el próximo video. Shalom.